Gloria a Dios. Abran su Biblia, hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 7. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Y que con la ayuda del Señor, hermano, podamos pues afirmar o entender el que no ha entendido, o afirmar el que ya ha entendido, que gloria a Dios, como cristianos tenemos un estándar de vivir, una manera de vivir. No es o no podemos vivir como el mundo, somos diferentes. Somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí están aquí, hermanos? Y debemos de vivir como tales. El mundo puede vivir como sea, pero el cristiano tiene que aprender a regirse, a guiarse por un estándar de vida que el Señor ha establecido para nosotros. ¿Sí están aquí, hermanos? No podemos vivir como sea si verdaderamente somos cristianos. Gloria a Dios. Vamos a leer, ¿lo tienen, hermanos? Romanos capítulo 14, versículo 7. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos, hermano? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor, ¿verdad? Morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos, ¿verdad? Entonces, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Como cristianos, nosotros tenemos un estándar de vida diferente al del mundo. No nos podemos regir con la justicia del mundo, la sabiduría del mundo, sino con la justicia del Señor. Necesitamos entender qué es lo que Dios nos pide y cómo quiere que vivamos para que no seamos, como dice su palabra, vergüenza. ¿Sí me entiendes? Porque Pablo, hablando a los Corintios, dice: para vergüenza vuestra lo digo, muchos no conocen del Señor por causa vuestra. Entonces, no debe de pasar así en nosotros, debemos de aprender, porque cuando Pablo está reprendiendo o hablando esto a la iglesia de los Corintios, es porque estaban siendo vergüenza, y aquellos que no conocen a Dios no se acercaban al Señor por la conducta de ellos. ¿Sí entiendes? Entonces, estamos leyendo que si nosotros vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Porque ya no nos pertenecemos a nosotros, dice el 8, ¿verdad? Vamos a leerlo una vez más. Dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es algo que debemos de ponerlo bien en nuestros corazones, para que no estemos claudicando y cuando seamos tentados con las propuestas de este mundo, del enemigo, tengamos firme en nuestros corazones cuál es la voluntad del Señor y poder decirle no a esas propuestas, a esa invitación del enemigo para hacer el mal. Si nosotros no estamos firmes y no sabemos que le pertenecemos al Señor y que para Él debemos de vivir, el hombre hace de muchas maneras y no se rige con los estándares del Señor. ¿Sí entiendes? Entonces muchas veces puedes quizás pensar: bueno, la gente que diga lo que sea, a mí no me importa, yo vivo como yo quiero. Pero su palabra no nos enseña eso. Nuestro Señor Jesucristo, si abren su Biblia en Mateo capítulo 5,
Vamos a leer el versículo 14. Si somos del Señor, debemos de vivir para Él. No podemos vivir como sea. Es triste mirar muchos hermanos rebeldes, desobedientes, que ellos quieren vivir a su manera, quieren hacer como ellos les place, pero en realidad están siendo vergüenza del Evangelio. Son causa de que el Evangelio sea vituperado. Son causa de que otras almas no vengan a los pies del Señor. ¿Sí estás aquí? Y no debe de ser así en nosotros, porque debemos de honrarle en toda nuestra manera de vivir. Y honrarle es que nosotros no seamos vergüenza, que seamos obedientes. ¿Sí estás aquí? Porque ¿cómo nos honraría a nuestros hijos? No creas que trayéndote despensas nomás o dándote dinerito. No. Yo creo que recibes honra cuando él se porta obedientemente delante de los demás, que él se porta diferente. ¿Sí estás aquí? Se porta bien, es de ejemplo, y las demás personas pueden testificar, y eso te trae honra. ¿Sí entiendes? Entonces nosotros como hijos en el Señor, si nosotros andamos allá portándonos mal, en desobediencia, practicando las cosas que a Dios no le agradan, la gente no está ignorante, el mundo no está ignorante. ¿Sí estás aquí? Ellos saben la conducta de ellos mismos y pueden darse cuenta cuando alguien se comporta de otra manera. Entonces ya lo miran diferente y dicen, oh, este es diferente. Este sí es cristiano. ¿Sí estás aquí? Pero cuando estas personas no miran una diferencia, ¿qué testimonio estamos dando nosotros? Y ahora, ¿qué estamos realmente haciendo? Deshonrando a nuestro Padre. No siendo de ejemplo, sino que somos de vergüenza. Somos causa de que murmuren, hablen del camino del Señor. ¿Sí están aquí, hermano? Entonces, como cristianos debemos de entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que tenemos un estándar, una manera de vivir muy diferente a la del mundo, que no nos regimos conforme a lo que aprendimos en este mundo, que nos regimos conforme a la palabra de Dios. Porque lo que hayamos aprendido en este mundo aún puede parecer que es, las personas pueden ser muy amables, muy doctas, pero si no tienen la enseñanza, la doctrina del Señor, de nada les sirve. ¿Sí estás aquí? Personas pueden pensar, bueno, pero esta persona se porta muy bien, es muy buena persona. ¿A poco no se va a salvar? Mira, hermano, la salvación no la logra el hombre por sus buenas obras. ¿Sí estás aquí? O sea que si estas personas no reconocen al Señor Jesucristo y no se humillan ante Él, así se porten lo mejor de lo mejor, no se van a salvar. ¿Sí están aquí? Entonces, vamos a leer en el capítulo 5, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice, vosotros sois la luz, nuestro Señor Jesús hablando a sus discípulos, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y esta luz ¿qué hace? Alumbra a todos los que están en casa. Entonces nosotros somos esa luz. Debemos de alumbrar, debemos de ser la diferencia, debemos de ser de ayuda para este mundo sin esperanza. ¿Sí entiendes? Este mundo está atribulado, sin esperanza, lleno de ansiedad, de depresión, busca la paz, la felicidad y no la encuentra porque la busca donde no existe. Muchas puertas el enemigo les abre, haciéndolos creer que ahí conseguirán algo de paz, algo de gozo, pero terminan infelices. Pero nosotros
somos la luz. Y debemos de alumbrar, dice, a todos los que están en casa. Las personas en tu trabajo, en la escuela, jóvenes, hermanitos, donde quiera que estén, donde quiera que andemos, las demás personas necesitan ver un cambio en nosotros. No puede pasar desapercibido un buen cristiano. Así como una persona extremadamente malvada no puede pasar desapercibida. Tú puedes mirar todos los del mundo como que están más o menos iguales, pero de pronto sale uno que sobresale a esos. ¿Sí estás aquí? Y te puedes dar cuenta fácilmente. Puedes determinar, puedes mirar que esa persona está pasadita. Entonces, como cristianos, si somos verdaderos cristianos, no podremos pasar desapercibidos. Las personas nos mirarán, las personas reconocerán si estamos viviendo para el Señor. ¿Sí entiendes? El mundo necesita de la ayuda, de esta luz, de verdad. En el versículo 16 dice, fíjate bien lo que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué, hermano? Para que los hombres puedan ver vuestras buenas obras y ellos glorifiquen a vuestro Padre que está. ¿Sí tienes? O sea, el mundo va a mirar tus buenas obras, el mundo va a mirar tu esfuerzo, que eres diferente, que no eres igual. Como cristiano no puedes vivir de la misma manera. Si eres del Señor, para Él debes de vivir. Entonces puedes excusarte y decir, como muchos dicen, hay muchos que son cristianos, muchos proclaman ser cristianos. Están perdidos en el alcohol, en las drogas, practicando cualquier clase de mal, y ellos proclaman ser cristianos. Pero tú y yo debemos de ser diferentes. Tú y yo debemos de ser ejemplo. Ahora, esto es en todas las áreas. Vamos a ir tocando unos poquitos temas en los cuales la palabra nos enseña que nosotros debemos de demostrar a este mundo que somos diferentes. ¿Sí entiendes? Porque yo sé que hay muchos temas, hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza, pero en este punto, para que puedas tú entender que el mundo, ellos, como dice aquí, o glorificarán a Dios, o nosotros seremos causa de que el evangelio sea blasfemado. ¿Sí entiendes? Personas que te miran diferentes se arrimarán a ti, te pedirán consejo, te pedirán ayuda. Pero si tú no cambias, las personas no se van a querer arrimar. Te conocen, saben cómo eres, saben lo que haces. ¿Sí entiendes? Entonces no podemos vivir como sea. Dios ha establecido un estándar para que nosotros caminemos, para que nosotros vivamos, para que seamos diferentes. No puedes vivir de la misma manera. En este versículo, o en estos versículos que estamos leyendo, nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de las bienaventuranzas y acerca de las cosas que como cristianos debemos de soportar. Si somos verdaderamente cristianos, seremos perseguidos, sufriremos, pero uno se va a mantener firme. ¿Sí estás aquí? Mira, en el versículo, vamos a leer el versículo 11, porque va hablando del mismo tema y lo que nosotros con nuestra conducta vamos a hacer. ¿Lo tienes? Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice el 12: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros. Entonces, si nosotros queremos realmente vivir para el Señor o ser cristianos genuinos, estas cosas nos van a esperar. ¿Sí me entiendes? Y para cuando pasen, no nos agarren desapercibidos. Entonces, mira, abre tu Biblia en la primera carta de Pedro. Pedro hace referencia a algo similar en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. ¿Lo tienen, hermano? Mira bien, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice el 12, manteniendo buena, ¿qué, hermano? Mira bien, ¿nosotros somos ejemplo o somos vergüenza? ¿Sí entiendes? Manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quiénes? Entre los gentiles. Nuestro Señor Jesucristo hablaba lo mismo. ¿Sí me entiendes? Para que los demás glorifiquen a Dios. Entonces aquí sigue diciendo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces debemos de esforzarnos, debemos de cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de actuar, de reaccionar, de vestir. Tenemos que hacer muchos cambios en nuestras vidas, porque lo que hemos aprendido del mundo es desagradable ante los ojos de nuestro Dios. ¿Sí entiendes? Y si no, entonces vamos a hacer vergüenza, causa de que el nombre del Señor sea blasfemado. ¿Sí entiendes? Muchas personas se están levantando, están hablando y blasfemando el nombre del Señor porque apuntan y señalan a aquellos que se dicen ser cristianos. Y para ellos dicen, nosotros no somos cristianos, no necesitamos de Dios y mira, nos portamos mejor. ¿Sí estás aquí? Aparentemente mucho más educados, mucho más bien portados y parecen mucho mejor a los ojos humanos. Entonces necesitamos esforzarnos y hacer una diferencia en nuestras vidas. No puedo seguir reaccionando de la misma manera. En ningún lugar. Mis compañeros de trabajo me están mirando. No puedo seguir reaccionando así. ¿Sí están aquí? En mi hogar, donde quiera que vaya. Vas a la tienda, algo pasa con la cajera o algo ahí, y ya te pones de pleito, le echas de gritos y hasta los quieres demandar. ¿Sí están aquí? Los para el policía y se ponen rezongones y peleoneros. De una o de otra manera, en toda nuestra manera de vivir, necesitamos glorificar a nuestro Señor con nuestros hechos. ¿Sí entiendes? Porque si no somos vergüenza. De verdad. Según somos cristianos y pleiteando con todos. Llenos de odio, de rencor, llenos de celo. No puede ser así. Entonces, vamos a leer en la carta de Tito, en el mismo sentido que te estoy diciendo de ser ejemplo para los demás, porque somos del Señor. ¿Cuántos son del Señor? ¿Y para quién vivimos? ¿Y los demás para quién viven? ¿Sí están aquí? Debemos de vivir para el Señor. ¿Sí están aquí? Vamos a leer en el capítulo 2.
Es para que despiertes o despertemos un poquito, hermano, y podamos analizar que nuestras acciones tienen mucho efecto. Nosotros no somos del mundo. ¿Sí entiendes? No somos del mundo. Dios en su misericordia nos ha comprado. Él ha instituido obras, una manera en la cual quiere que nosotros vivamos. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué, hermano? Amar a sus maridos y también a sus hijos. ¿Hacer qué? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? ¿Sí leyeron? ¿Para qué es que se deben de conducir de esta manera las mujeres más jóvenes, las madres más jóvenes, y las ancianas también, y los ancianos leímos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que si nosotros tenemos una conducta contraria a lo que estamos leyendo, hacemos que la palabra de Dios sea blasfemada. Somos vergüenza. ¿Sí entiendes? De verdad. Somos de desánimo para otros. Somos causa de que no quieran venir a los caminos del Señor otras personas. Aunque delante de nosotros nos hablen bonito y nos digan: oh, sí, está bien, yo voy a ir. Pero cuando les hablas se están escondiendo de ti. ¿Sí entiendes? ¿Qué voy a ir a ese lugar? ¿No la miras cómo es? ¿No lo miras cómo es? No, para ser así. ¿Sí están aquí? Todos nuestros jóvenes, nosotros, en nuestros trabajos, debemos de ser ejemplo. Entonces, medita, porque son varias cositas que nuestra conducta hará una grande diferencia. O somos tinieblas o somos luz. Si somos luz, nosotros haremos que otras almas con la luz del Señor sean alumbradas y puedan venir, tengan esperanza. Hay muchas almas hambrientas, sedientas, con problemas, pero nosotros debemos de esforzarnos. Tenemos que dar más que los del mundo. Tenemos que soportar más que los del mundo. ¿Sí estás aquí? En todas las áreas tenemos que esforzarnos más que los del mundo para que haya una diferencia. Si no, no habrá una diferencia. ¿Sí están aquí, hermanos, hermanas? Entonces, cuando estamos leyendo, cada uno tome su partecita. Las ancianas deben de ser de ejemplo. ¿Sí dice, no? Sean reverentas en su porte, no calumniadoras, no que anden acusando falsamente o levantando falsos a las personas. ¿Sí están aquí? Y como Pablo le dice a Timoteo de aquellas viudas, nomás andan de chismosas, dice, de casa en casa. Esas cosas no le agradan al Señor. Que andan, dice, que no sean calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de qué? Que enseñen el bien. Ahora, no el bien que les place, que se les antoja, sino el bien en el Señor. La justicia que aprendimos en el mundo se queda a un lado. Lo que nos enseñaron, lo que aprendimos que no es del Señor, se queda a un lado. ¿Sí entiendes? Mira, vuélvete aquí a la primera carta de Pedro.
Vamos a leer el capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienes? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si nosotros somos tinieblas, ¿qué vamos a anunciar? Si tenemos un mal comportamiento, ¿qué vamos a anunciar? Podremos anunciar el evangelio supuestamente, pero la gente nos va a mirar y va a decir: no, pues cuéntame otra cosa. ¿Sí están aquí? Sí, porque ¿qué vamos a predicar? A ver, ¿qué voy a predicar? Si me miran lleno de ira, golpeando y gritando a todos, ¿qué voy a enseñar? A ver, denme un consejo, ¿qué puedo hacer? ¿Con qué cara? Si me miran que me ando echando cosas a la bolsa, ¿con qué cara yo les voy a hablar a las demás personas? Hay gente tan sinvergüenza que aún así anda predicando. ¿Sí estás aquí? Los hallan haciendo la maldad y como que no pasó nada. ¿Con qué cara? ¿Sí entiendes? Dice el 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces debemos de ser diferentes, ¿verdad? Mira, vamos a leer en el capítulo 3. ¿Lo tienes? Vamos a leer desde el versículo 13. Dice: ¿y quién es aquel quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, nadie, ¿verdad? Pero si hacemos el mal, ¿sí están aquí? Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice el 14: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice el 15: sino que, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Si estamos peleando, ¿cómo vamos a honrar al Señor? Si estamos discutiendo, ¿cómo vamos a honrar al Señor? Si estás aquí, dice: santificad al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo vamos a honrarle? ¿Cómo vamos a santificarlo, a glorificarle cuando estamos peleando, gritando? Y dice: en vuestros corazones. Mira, hermano, hermana, si no cuidas tu corazón y lo llenas o dejas que sea llenado de odio, de rencor, de algún mal sentir, ¿cómo puedes santificar al Señor en tu corazón? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Cómo puedes santificar al Señor? ¿Con tu corazón lleno de cosas lo podrás santificar? No, hermano, hermana. ¿Sí entiendes? Hay cosas que nos está pidiendo el Señor que hagamos y dejemos de hacer. Que seamos de ejemplo. Abre tu Biblia en Romanos. En el capítulo, en el capítulo 14, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 11. ¿Lo tienes? Romanos capítulo 13, versículo 11.
como buenos cristianos, mire hermano, como nos habla en Efesios, en el capítulo 6 acerca de la armadura, necesitamos nosotros vestirnos de esa armadura para que podamos realmente obedecer al Señor, para poder servirle. Porque sin esa armadura no podemos hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Serás atacado en cualquier lugar, en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que andes. Y si no estás armado, vas a fracasar. Vas a hacer vergüenza, vas a obrar de una mala manera y no de una manera agradable delante del Señor. Mira, vamos a leer aquí, lo tienes, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué dice, hermanos? Desechemos pues las obras, todo ese mal comportamiento, todo ese mal sentimiento, todas esas malas palabras. Necesitamos desecharlas, sacarlas de nosotros. Necesitamos alumbrar. ¿Sí están aquí? De verdad, hermano, hermana, las personas nos están mirando, el mundo nos está mirando, y por nuestra conducta muchas veces no quieren escuchar del Señor. Debemos de esforzarnos. Si te gusta el grito y el pleito, tienes que rogarle al Señor. Tienes que suplicarle, como estamos leyendo. Tenemos que desechar las obras de las tinieblas y ¿qué más? Y vestirnos, ¿qué dice hermano, hermana? ¿Sí estás aquí? Lo que es del Señor, la justicia del Señor, el amor, la paciencia, la bondad. Pero como te decía, cuando leemos ahí en Efesios, cuando dice que nos calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio, es que vayas caminando en la palabra del Señor, vayas paso que das conforme a la palabra del Señor. Cosa que haces que sea en la voluntad del Señor. Sigue diciendo aquí: andemos como de día. Una de las armas, ¿cómo debemos andar? Honestamente, ¿verdad? No mintiendo, no siendo falsos, no robando, sino haciendo lo que es recto, justo. No en glotonerías, o sea, no en la comedera y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos ¿de qué? Si estás aquí, hermano, hermana, necesitamos vestirnos del Señor Jesucristo y que no proveamos para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros? Debemos de trabajar en esto, en todas las áreas. Te decía, en tu hogar, porque muchos les gusta el pleito y oprimir, y no debe de ser así. En tu trabajo, en la escuela, donde quiera que andemos. Hay muchas personas, hermano, que quisieran, mira, quizás has escuchado o hasta tú mismo has dicho, hacen preguntas: hermano, en el trabajo hay puros mundanos, ¿qué hago? ¿Le pido a Dios que me saque de ahí? ¿Dejo el trabajo? ¿Me voy a otro lugar? ¿O qué hago? ¿Qué dice la palabra que debemos hacer? ¿Que huyamos? ¿Que nos vayamos a la montaña? No. Dice Pablo, en tal caso tendríamos que irnos a la luna. No dice la luna, pero dice salir de este mundo. ¿Sí estás aquí? O sea, donde estés, tú tienes que hacer fuerza, tú tienes que orar, tú tienes que rogarle al Señor, rogar por esas almas.
No que estás hable y hable de ellos, murmurando. Si estás aquí, donde estés, donde tengas que trabajar, hermano, hermana, tienes que hacer fuerza, o sea, luchar en oración, siendo ejemplo. Te van a humillar, sí, te van a menospreciar, no le hace, no será para siempre. Te van a tratar mal, no le hace. No, qué fácil sería irte a la montaña, sea tú solito. Pero no dice eso el Señor. Debemos de esforzarnos, debemos de trabajar. Nuestro carácter debe de ser moldeado. Dice que nos vistamos ¿de quién? Sino vestidos del Señor Jesucristo. Como Él es, así quiere que seamos. Si tú lees en la primera carta de Juan, así dice, así como Él es, así quiere que nosotros seamos. ¿Sí entiendes? Así como Él nos ha amado, así quiere que amemos. Pero, ¿qué pasa? En medio de nosotros, jaloneos, pleitos, divisiones, unos mordiéndose con otros. ¿De qué estamos vestidos así? ¿Aló? Si vivimos así, ¿de qué estamos vestidos? ¿Del Señor Jesucristo? No. Entonces tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Mire, hermano, no se trata de señales, de prodigios, de milagros. Si los hace el Señor, qué bueno. ¿Sí me entiendes? Se trata de que nosotros cambiemos, mejoremos, que realmente vivamos para Él, le sirvamos para que cuando nos llame a cuentas, nos salvemos. ¿Sí estás aquí? Eso déjalo para después, ya que tu obra sea perfecta, entonces el Señor dirá. Pero nosotros debemos de conducirnos honradamente, honestamente. Debemos de vestirnos del Señor como Él hizo, como Él nos amó. ¿Sí entiendes? Cuando nuestro Señor Jesucristo invita a los que están cansados y cargados, no les dicen, vengan a mí, yo los voy a hacer que hagan señales y prodigios. ¿Sí estás aquí? No los llamó a eso. Primero para que el hombre pueda encontrar paz. Si no nos vestimos del Señor, no encontraremos paz. Podremos estar en la iglesia, reunirnos todos los días y no tener paz. ¿Por qué? Porque no estamos vestidos del Señor Jesucristo. Quiere que nosotros nos llenemos más y más de Él, más de su bondad, más de su misericordia. Eso es lo que deberíamos de pedir. Dame más de ti, Señor. Nuestra preparación no está en tienes que ir a una escuela de profecía, tienes que ir a una escuela de no sé qué. No, hermano. ¿Sí están aquí? Porque hay lugares donde les dan clases para que se hagan profetas y apóstoles y no sé qué tanto. Pero no fuimos llamados a eso. Si nosotros no somos transformados, renovados, cambiados verdaderamente, ¿de qué nos sirve que nos llamen que somos profetas o esto o lo otro? ¿Sí están aquí? Necesitamos ser vestidos del Señor Jesucristo, que realmente el fruto del Espíritu se comience a manifestar en nuestras vidas, que seamos más pacientes, más misericordiosos, que podamos soportar, que podamos luchar más, esforzarnos, que podamos caminar más que los del mundo. ¿Sí entienden? Sí, hermano, hermana, si nos toca caminar, llevar esa carga 2 millas, la tenemos que llevar con gusto, no solo una. Eso es lo que es el verdadero cristiano. Cuando comienza a leer, comienza a ver qué cosas debe de aplicar a su vida y dice, esto sí, necesito mejorar aquí, debo de cambiar esto otro. Si huyes de este mundo, si te vas a las montañas, ¿cómo serás preparado? A la primera vez que te traigan al mundo otra vez, te llenarás de odio y de rencor otra vez.
El Señor no quiere eso. Cuando Él quiere que estemos aquí, hermano, es porque quiere que seamos cambiados. Que realmente lo que seamos, lo seamos genuinamente. Si yo he alcanzado cierta paciencia, que sea genuina. Si estás aquí. Si he alcanzado cierta madurez, que sea genuina. ¿Dónde se va a mirar que he alcanzado cierta madurez? ¿Dónde, hermanos? En las pruebas, ¿no? En la dificultad es que se mira que es verdad que he alcanzado algo. Donde todo está bien. Leíamos el domingo pasado, si no me equivoco, donde hablaba Mateo, si tú amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Si saludas a los que te saludan, ¿qué haces de más? Si estás aquí, hermano. O sea, ¿qué haces de más? No tiene ningún beneficio o recompensa. Pero cuando tú amas a los que no te aman, entonces hay recompensa. Entonces está empezando a mirar que tú estás siendo preparado, estás cambiando, estás mejorando, estás creciendo. Entonces, el ejemplo que nosotros estamos dando hará un efecto en las personas, hará un cambio. No podemos andar como sea. Mira, abre tu Biblia en Tesalonicenses. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 9 en adelante. ¿Lo tienes? Dice versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, Pablo está diciendo a ustedes, tesalonicenses, acerca del amor, ya saben, ustedes viven de esa manera. No ocupa que les esté ni reprendiendo, ni exhortando. Dice, ustedes ya saben este tema. ¿Sí están aquí? Ustedes habéis aprendido así de Dios. Y luego dice el 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Dice el 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar, ¿qué dice, hermano? Con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Para qué? Dice el 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Los de afuera pueden mirar. Te decía, es en toda nuestra manera de vivir, nuestra conducta, cómo nos estamos comportando, cómo estamos hablando, cómo convivimos en todas las áreas. ¿Sí me entiendes? Porque cuando estamos leyendo, dice el 11 una vez más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. ¿Sí entiendes? No andando en chismes, no andando tratando de hacer mal, sino ocuparnos. Dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, necesitamos, hermanos, esforzarnos en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos.
Si queremos vencer, necesitamos vestirnos del Señor Jesucristo. Y como te decía, abre tu Biblia en Efesios, acerca de la armadura. Cuando estás trabajando en esto, capítulo 6, vamos a leer desde el 10. Muchas personas pueden decir que está difícil, no pueden, o así son, siempre poniendo excusas. Para todo el hombre trata de poner excusas. Pero con la ayuda del Señor, hermanos, si le buscamos, podremos hacerlo. Porque mira, antes de leer aquí en el capítulo 2, versículo 10, ahorita vamos a regresar ahí al capítulo 6. ¿Lo tienes? 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Dice, para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, como buenos cristianos, ¿cómo debemos andar? En buenas obras, honradamente, vestidos con las armas de luz, no en tinieblas. Ahora, en realidad, conocemos mucho, hermanos, se nos ha enseñado mucho de qué cosas sí debes de hacer, qué cosas no debes de hacer, cómo te debes de portar, cómo debes de ser prudente, cómo debes de usar de misericordia y todas esas cosas. Pero, ¿cuánto cambio ha habido en nuestras vidas? ¿Sí están aquí? ¿Cuánto hemos mejorado? ¿En verdad estamos viviendo como hijos de Dios? ¿O estamos siendo vergüenza para otras personas? ¿Estamos siendo causa de que otros no quieran venir a los caminos del Señor? ¿Qué hemos estado haciendo? Tristemente, mira, hermano, quizás aún tus propios familiares te conocen. Y Pedro habla acerca de la conducta de las esposas. Dice que para que los que no conocen al Señor sean alcanzados por la conducta de sus esposas. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿tiene que ver mucho nuestra conducta para con el mundo? ¿Sí o no, hermano, hermana? Sí. Mira, si hoy te oprimen tus familiares o en el trabajo, resiste. Ora al Señor. Pide por esas personas. Pide por tus seres queridos, aunque ellos te odien o digan lo que sea. Y no vengas llorando. Ay, me difamaron. Ay, es que habló esto o aquello mi papá, mi mamá o mis hermanos. Déjalos que hablen lo que quieran. Pero como cristianos nosotros, tú y yo, ¿qué debemos hacer? ¿Sí están aquí, hermanos y hermanas? O sea, ¿cómo me debo de portar yo? No es cómo se debe de portar el mundo. Porque siempre sale la excusa, pero es que él hizo así, ellos hacen de esta manera o de la otra. No se trata cómo hacen ellos. Se trata cómo hacemos nosotros. ¿Sí entiendes? Sé ejemplo, ora más por lo que tú tengas, hermano, hermana. O sea, padre, madre, hermanos, esposa, esposo. Sé ejemplo. No solamente ores, también sé ejemplo. Cuando tú vayas en medio de ellos, no hables como sea. No hables, no seas tan ligero para opinar, para decir, porque te vas a meter en más problemas. Vamos a leer aquí, lo tienes. Versículo 10 dice, capítulo 6, versículo 10 de Efesios, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Sí están aquí, hermano? Como buenos cristianos, debemos de vestirnos de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios.
Porque si no nos vestimos de la armadura de Dios, dice ahí en el 11, sigue diciendo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y si no tenemos esta armadura, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a poder enfrentar, resistir, hacerle frente, resistir? Como dice Santiago, resiste al diablo y él huirá. ¿Sí estás aquí? Pero sin armadura, mira, un pensamiento ya está ahí, moribundo el cristiano. Cualquier pensamiento ya. No, ya. ¿Quieres que te dicten los pensamientos? ¿Te digo qué? No, porque vas a pensar que sé algo. ¿Sí entiendes? Pero un dardito del enemigo, mira, sigue diciendo el 12. Porque no tenemos lucha contra el hermano y la hermana. ¿Sí dice así? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es contra tus hermanos, no es contra tus compañeros de trabajo. Y luego hay unos hermanos que dicen, no hermano, yo lo conozco, yo sé, esto lo está haciendo porque, así. Digo, ay, qué adivino eres. ¿Cómo conoces el corazón de otra persona? Yo creía que solo Dios escudriñaba la mente y el corazón, pero ya hay varias personas que hacen eso. ¿Cómo voy a creer? ¿Sí han escuchado eso por ahí? No pare la mano diciendo, yo hago eso, hermano. No, tranquilo, no digas nada. Mejor a mejorar, mejor a cambiar, mejor a ser diferentes. ¿Sí entiendes? Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, a causa de que tú tienes una guerra, una lucha, no contra carne y sangre, no contra papá o mamá, o contra hermano o hermana, no. A causa de que tú tienes una lucha contra estas potestades, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Cuando venga la dificultad, cuando venga la guerra, tú vas a poder resistir. Un pensamiento no es nada. Que murmuraron, no importa. Que tienes que padecer, con gusto. Lo que sea, Señor, aquí estoy. ¿Sí entiendes? Cualquier ataque, no hay problema. Para que poder resistir en el día malo y habiendo acabado, todo está. Cuando pase la lucha, la tempestad, la dificultad, tú estás tranquilo. Como el Señor dijo, aunque vengan ríos, vientos, y den con ímpetu, den con fuerza contra ti, tú estés firme. Si estés aquí. Pero si no obedeces, si no sirves, quedas tirado. Fue grande su ruina, dice el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Mira, hermano, fájate bien, habla verdad. Sea como sea, habla verdad, no mientas. Eso te salvará, de verdad. Si tú cedes a mentir, no pararás, será mentira tras mentira. Tienes que esforzarte a hablar verdad. ¿Te equivocaste? Di verdad. Si te tienen que castigar, regañar, correr, lo que sea, que lo hagan. Dios te honrará el que tú hagas o hables verdad. No de la verdad de que dicen muchos. No, pues yo hablo verdad, yo les digo lo que son. No, cálmate. No de esa verdad. Que seas honesto, que hables con justicia. ¿Qué debemos hacer? Dice, estar pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Tu armadura, lo que va en tu pecho y eso. ¿Haciendo qué? Justicia.
lo que es agradable delante del Señor. ¿Sí estás aquí? Y en esto se nos ha hablado muchas veces de lo que abarca la justicia, tanto ayudar, no oprimir. ¿Sí estás aquí? Es muchas cosas, todo lo que es agradable delante del Señor. Miras un necesitado, si tú haces y vives de esta manera, el enemigo te puede atacar, te puede decir lo que quiera, pero vas a terminar esa lucha estando firme, de pie. ¿Sí estás aquí? ¿Qué más dice? Y calzaos, si vamos ahí el 15, ¿verdad? Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Donde tú vas caminando, ¿qué vas anunciando? El evangelio de la paz, no de pleito. Verdad, justicia, evangelio, estas son cosas de la armadura, son partes que hacen la armadura del Señor en tu vida. Si estas cosas las ligas, si estas cosas las buscas, ¿qué más dice? Sobre todo tomad el escudo de la fe. Tienes que creer, tienes que confiar. Importante, otra parte de la armadura. ¿Por qué? Porque hay ataques, las personas dicen, te levantan falsos, hay rumores. Si no tienes fe, ¿qué vas a hacer? No vas a soportar. No vas a estar firme. ¿Qué más sigue diciendo, hermano, hermana? Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. ¿Sí entiendes? Y como te decía, el 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tienes que hacer tiempo, tienes que orar. Que el compañero de trabajo, ponte a orar por él. Soporta. Deja de quejarte. ¿Sí están aquí? Y no digas como muchos, oh hermano, ni siquiera oro por mí. ¿Tú crees que voy a orar por otro? Pero aquí no hay de esos hermanos ya, ¿verdad? Ni siquiera oro por mí. Tú me dices que ore por el que me está atacando. Estás mal. Bueno, todo depende de qué evangelio estés viviendo. ¿Sí están aquí? Entonces, todo lo que hacemos, hermano, hermana, ¿será de ejemplo? ¿Será de ayuda? ¿O será de causa de que los hombres hablen en contra de nuestro Dios? Si estás aquí, no te olvides, nuestros hechos, nosotros somos causantes de que el evangelio sea vituperado. O somos causantes de que las personas, mira, con gusto, quieran escuchar de este evangelio. Nuestros hechos, nuestras acciones, hermano, hermana, tu pareja, tu padre, tus hermanos, ¿sabes por qué no quieren buscar del Señor? ¿Sí están aquí? Piensa, ¿por qué no quieren buscar del Señor? Tú dices, sí les hablo, pero no quieren. Pídele al Señor. Algo por ahí puede no estar bien conectado. Algo por ahí puede estar haciendo falso contacto. ¿Sí estás aquí? Entonces esforcémonos, lo que vivimos, ¿para quién debemos de vivir? Para el Señor. Pues no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos del Señor. ¿Sí entiendes? Afuera las tinieblas. Te voy a dejar con esto, hermano, que el Señor te bendiga y dale un fuerte aplauso al Señor.